En la antigua Grecia, en la ciudad de Tebas, una profecía aterradora fue anunciada por el oráculo de Delfos. El oráculo predijo que el hijo de Layo, el rey de Tebas, lo mataría y se casaría con su madre, la reina Yocasta. Esta predicción dejó a Layo y a Yocasta aterrados, pues se temía que la suerte de su hijo estuviera marcada por la fatalidad. Para evitar que la profecía se cumpliera, Layo y Yocasta tomaron una decisión desesperada. Cuando su hijo nació, Layo, lleno de temor, ordenó a su esposa que abandonara al bebé en el monte Citerón. Ataron sus pies con cuerdas y lo dejaron expuesto a la muerte. El rey y la reina esperaban que el niño, condenado a morir en el monte, nunca llegara a cumplir su destino. Sin embargo, el bebé no murió, pues el destino tiene su propio camino, ajeno a la voluntad de los hombres. Un pastor que trabajaba para el rey Pólibo de Corinto encontró al niño abandonado mientras recorría el monte Citerón. El pastor, conmovido por la indefensión del pequeño, no pudo dejarlo morir. Decidió llevárselo consigo y lo presentó a Pólibo y su esposa Merope, quienes no tenían hijos propios. Estos adoptaron al niño y lo criaron como su propio hijo, dándole el nombre de Edipo, que significa pie hinchado, en alusión a las heridas que tenía en sus pies al ser abandonado. Edipo creció en Corinto sin saber su verdadero origen. Fue educado como príncipe, rodeado de lujos, y su vida transcurrió en la paz y la tranquilidad de la corte de Corinto. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, el oráculo de Delfos, en una nueva predicción, les reveló a Pólibo y Merope que su hijo Edipo, de hecho, mataría a su padre y se casaría con su madre. Esta revelación desató el miedo y la angustia en los padres adoptivos de Edipo. Ellos no sabían que Edipo no era su hijo biológico, pero su temor a la profecía los llevó a tomar una decisión fatídica. Decidieron decirle a Edipo que no era su hijo biológico, con la esperanza de que al conocer su origen, el joven huiría de Corinto y con ello evitaría la terrible profecía. Edipo, aterrado por las palabras del oráculo y convencido de que Pólibo y Merope no eran sus verdaderos padres, decidió abandonar Corinto. Emprendió un largo viaje para alejarse lo más posible de la ciudad en la que había nacido y vivido hasta entonces, pues temía que el destino anunciado se cumpliera y en el camino se encontrara con la tragedia predicha por el oráculo. En su viaje, Edipo llegó a un cruce de caminos, donde se encontró con un anciano que viajaba en su carro. Al parecer, el anciano estaba descontento con el paso de Edipo y su carro, y le ordenó que se apartara del camino. Esto desató una discusión entre ambos. El temperamento de Edipo, impulsado por la arrogancia juvenil, lo llevó a un acto de violencia. El joven golpeó al anciano, y durante el enfrentamiento, terminó matándolo sin saber que éste era Layo, el rey de Tebas y su verdadero padre. Este homicidio, aunque realizado sin conocimiento de su verdadera identidad, selló la primera parte de la profecía, la muerte de Layo a manos de su hijo. Tras este incidente, Edipo continuó su viaje, sin sospechar aún que había matado a su propio padre. Finalmente, llegó a la ciudad de Tebas, la cual estaba siendo asolada por una monstruosa criatura, la Esfinge. La Esfinge era un ser mitológico con cuerpo de león y cabeza de mujer, que aterrorizaba a los habitantes de Tebas. Cada vez que alguien pasaba por el camino de la ciudad, la Esfinge les planteaba un enigma. Si no podían resolverlo, los devoraba sin piedad. El enigma de la Esfinge era el siguiente: ¿cuál es el ser que camina en la mañana con 4 patas, al mediodía con 2 y al anochecer con 3? Edipo, sin pensarlo mucho, respondió correctamente: el hombre. Como bebé, camina a 4 patas, como adulto a 2, y en la vejez usa un bastón para caminar, lo que lo hace caminar sobre 3. Al escuchar la respuesta correcta, la Esfinge, derrotada, se arrojó desde un acantilado y murió. La ciudad de Tebas, que llevaba años sufriendo bajo el yugo de la Esfinge, fue finalmente liberada de su tormento. Como agradecimiento por haber resuelto el enigma de la Esfinge y liberado a la ciudad, los habitantes de Tebas ofrecieron a Edipo el trono de la ciudad, así como la mano de la reina viuda, Yocasta. Edipo, sin saber quién era realmente Yocasta, aceptó la oferta y se casó con ella. De esta manera, Edipo se convirtió en el rey de Tebas, y Yocasta se convirtió en su esposa. El matrimonio entre madre e hijo, sin que ninguno de ellos lo supiera, marcó la segunda parte de la profecía. Con el paso de los años, Edipo y Yocasta tuvieron 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polinices, y 2 hijas, Antígona e Ismene. Mientras tanto, la ciudad de Tebas vivió años de prosperidad, aunque la sombra del destino nunca dejó de acechar a la familia real. La tragedia, sin embargo,
estaba a punto de desencadenarse. Una terrible plaga comenzó a asolar Tebas. La tierra estaba estéril. Las cosechas no crecían, los animales morían, y el pueblo vivía en el sufrimiento más profundo. El oráculo de Delfos fue consultado una vez más para encontrar una solución, y la respuesta fue clara. La plaga no cesaría hasta que el asesino de Layo, el anterior rey, fuera castigado. Edipo, decidido a salvar a su ciudad, emprendió una investigación para descubrir al culpable de la muerte de Layo. A lo largo de su investigación, Edipo entrevistó a varios testigos y comenzó a juntar las piezas de la tragedia que había quedado oculta durante tanto tiempo. A través de los testimonios y la intervención de Tiresias, el vidente ciego, Edipo fue descubriendo poco a poco la verdad sobre su origen. La revelación final llegó cuando el antiguo sirviente de Layo, quien había sido testigo de la muerte de su rey, reveló que Edipo había matado a Layo en un encuentro años antes. Esta noticia, junto con la información sobre el matrimonio de Edipo con Yocasta, llevó a la verdad final. Edipo era el hijo de Layo y Yocasta. Había matado a su padre y se había casado con su madre, cumpliendo la profecía sin saberlo. La revelación fue devastadora. Yocasta, al descubrir que se había casado con su propio hijo, no pudo soportar la angustia y se ahorcó. Edipo, por su parte, al enterarse de su trágico destino, se cegó a sí mismo, usando los broches de la túnica de su esposa para no ver el sufrimiento de su madre ni el rostro del monstruoso destino que había cumplido. La visión de la realidad le resultó insoportable. Tras la muerte de Yocasta y el descubrimiento de su destino, Edipo dejó Tebas, donde su reinado había comenzado con tanta gloria. En el exilio, acompañado por sus hijas, Antígona e Ismene, Edipo vagó por el mundo, atormentado por su destino. En su vagabundeo, llegó a la ciudad de Colona, donde se encontraba un santuario dedicado a la diosa Atenea. En ese lugar, Edipo encontró refugio y consuelo, pero su vida continuó marcada por el dolor de sus acciones. En Tebas, la ciudad que había salvado y gobernado, sus hijos, Eteocles y Polinices, pronto se enfrentaron en una guerra fratricida por el trono, lo que culminó en la tragedia de los hermanos, enfrentándose y matándose mutuamente. Edipo, al final de su vida, se convirtió en un símbolo de la fatalidad, la tragedia y la inevitable voluntad de los dioses. Su historia fue contada y recontada a lo largo de los siglos, como una advertencia sobre la arrogancia humana y la incapacidad de escapar del destino. El mito de Edipo, que describe el destino y la fatalidad como fuerzas poderosas que rigen la vida de los mortales, sigue siendo uno de los relatos más trágicos y profundos de la mitología griega. La vida de Edipo nos recuerda que, a pesar de los esfuerzos de los hombres por escapar de su destino, la voluntad de los dioses y el destino mismo siempre prevalecerán.